Y como dicen en las estaciones de colectivos, en horario. Bueno. En horario. Lo recibimos a Pablo Cosiner, quien ha tenido la gentileza de venir esta noche. Buenas noches y evaluación. Uy, en la Argentina, donde pasan cosas tan rápido, es tan difícil. Bueno, la evaluación del minuto, de la hora. La verdad que la realidad del país era una el domingo a la noche, donde uno podía hacer un análisis del resultado, y hoy, a la luz de las cosas tremendas que están pasando económicamente, uno dice que lamentablemente teníamos razón cuando advertíamos que la profundidad de la crisis en Argentina requería de planteos de programas de gobierno, de alternativas concretas a lo que estaba pasando. Hubo claramente un voto contra el gobierno en cuanto a su situación económica. La mayoría se ha expresado a través, obviamente, de la fórmula Fernández-Fernández en las distintas provincias. Otros han elegido nuestra construcción política, que es incipiente, que es nueva, pero que ha dejado una impronta muy clara. Ha sido la única fórmula que ha planteado una propuesta desde lo económico, y hoy se comenta que algunas de las medidas que se podrían tomar son las que Labaña había planteado, fundamentalmente en ganancias, en actualización del salario mínimo vital y móvil, sí, en créditos. Entonces, retenciones. Hay que ver, pero preocupado, ¿no? Preocupado porque me parece que lo que viene es muy incierto. A mí me preocupa un gobierno muy debilitado que todavía tiene que ir a una elección. Porque ese es el problema, es dónde está el poder real, porque una cosa es emitir una medida con poder real y otra cosa es emitir la misma medida con otras y además es muy poder, perverso, ¿no? Gustavo, es muy perverso que la gente tenga que perder el 25% de su poder adquisitivo en 2 días. Corregime si me equivoco. No, está. Arriba de lo que ya lo perdió. Arriba, pero en esto, para que el gobierno anuncie medidas que sabía que la tenía que tomar antes. Porque, por ejemplo, el día martes pasado, yo estuve en la Cámara de Diputados cuando se discutió la ley de ficha limpia y reclamé que la agenda era esta: tarifas, salario mínimo vital y móvil, ganancias, que era la agenda que teníamos que tratar. Eso era hacerlo antes. Igual que llamar a convocar a un gran acuerdo. Un consejo económico y social, claro. Un acuerdo de gobernabilidad. Entonces, digo, ponele que el gobierno mañana anuncie estas medidas. Ahora, la gente ya perdió en estos 2 días el 25% del poder adquisitivo. Por más que le recompongan, ya es tarde. Entonces, y además que los efectos van a ser para más adelante. Es decir, que en una de esas va a llegar a octubre sin que los efectos de estas medidas todavía tengan resultados. Pero aparte, yo creo que, este gobierno que dice que los mercados reaccionan mal frente al resultado de la elección, me parece muy complicado echarle la culpa a la gente de lo que hacen los mercados. O sea, no, vos porque votaste esto, pasó esto. Ahora, él larga algunas medidas mañana que a título de los mercados, entre comillas, sean populistas, y los mercados pueden reaccionar de la misma manera diciendo: este gobierno dejó el rumbo del ajuste y va al populismo, pum, te clavan otra corrida. Entonces ya a esta altura vos ya no sabés, porque es un gobierno que no es soberano en las decisiones por convicción, sino que lo hace condicionado por una circunstancia o por otra. Entonces, nosotros como fuerza política nueva, que venimos insistiendo que la Argentina necesita un consenso, que necesita programas de gobierno, que a la realidad argentina no se la resuelve con más grieta, con más confrontación. Creemos que el rumbo que hemos tomado de la propuesta es el adecuado, y la verdad que creemos que podemos llegar a crecer aún más, sabiendo que, bueno, hemos tenido un poco menos de 3 meses de campaña. Sí. Y en algunas provincias nos ha ido mejor que otras. Pero no han llegado al 10%, a los 2 dígitos. También hacen algún análisis de falencias. Y nos faltó tiempo, y creo que ahora tenemos un tiempo importante hacia octubre, que lo que está pasando en el país legitima nuestra propuesta, lamentablemente, porque ya advertíamos que esto podía suceder, porque veíamos un gobierno que no tenía la agenda real, y que jugó este gobierno a la polarización, y que jugó este gobierno a profundizar la grieta, porque lo jugó a profundizar la grieta. Y obtuvo como resultado, en vez de 2 mitades, una mitad por un lado, sí, 1/3 por el otro,
Sería Sí, un cuarto. Un tercio, 32. Sí, un tercio, menos de un tercio, y el resto por otro lado. Sí, y además un presidente que la verdad que a mí me sorprendió porque este gobierno llegó criticando un relato y este presidente construyó su propio relato. Lo que hizo ayer de no asumir responsabilidades sobre lo que está pasando en Argentina es crear un nuevo relato, ¿no? Entonces yo observo que incluso hay muchos votantes de Macri del domingo que están muy enojados con él. Porque hubiesen esperado otro tipo de reacción, ¿no? Es para tomar el momento con mucha prudencia, sí, pero es muy difícil la situación. ¿Hay una falla en la lectura de los datos por parte del gobierno? Yo creo que el gobierno nunca... a ver, te doy un ejemplo. Se rumorea que mañana haría un anuncio en tarifas. Sí. Hay algunas versiones que dicen que sería el día jueves, bueno, otras o que dicen mañana o el jueves. Digo, nosotros aprobamos una ley de tarifa, la vetó el presidente, le advertimos que está bien, no era la nuestra, alguna otra tenía que hacer, insistimos en una sesión especial, nunca quiso discutir el tema de tarifa. Tuvo que pasar todo esto para que el gobierno acepte que tiene que estar el tema de tarifa. Un ejemplo, ¿no? Créditos UVA, créditos prendarios, emergencia laboral, o sea... El gobierno siempre tomó, cuando uno quería discutir estas cosas, el gobierno siempre lo tomó como que era una chicana política de oposición. Y no, era cuestión de hablar con la gente y tomar la agenda. ¿Por qué pierden la provincia de Buenos Aires de la manera que pierde? Porque la agenda de esos sectores... tomo ejemplo de la provincia de Buenos Aires porque es casi una síntesis, ¿no? Del sector del campo, industrial... Porque la agenda era otra. ¿Y por qué pasó? Solamente en Córdoba pudo ganar. Y achicando mucho las diferencias. Entonces, el problema del gobierno que siempre pensó que la agenda del país era otra a la real. Es como que no tenía el gobierno relación con la economía real de la Argentina. Bueno, el poder lo perdió. Lo perdió en su percepción de realidad, digamos. Y tuvo muchas oportunidades de generar mesas de acuerdo, mesas de consenso, después de haber ganado la primera elección, después de haber ganado la intermedia, y la verdad que en vez de... se siguió encerrando. Es decir, pasamos en 2 años de la reelección casi asegurada a perder en... No solamente era la reelección, si vos haces un poco de memoria, era 4 años más de Macri, después 8 años de Vidal y 8 después de Rodríguez Larreta. Sí. Ese era el análisis del gobierno. Entonces, es muy difícil no equivocarse cuando te encandilan las luces de la Bueno, el otro absurdo es el análisis que hacen hoy, es -3 el Frente de Todos, +3 Juntos por el Cambio y vamos a balotaje. Sí, pero está bien, el análisis matemático de me llevo todos los votos de la baña, me llevo todos los votos de pero no, ¿y por qué no puede pasar que frente a esta situación la gente que ha votado por Macri de anoche, al final la baña decía la verdad, que la cosa venía por acá y por ahí hay que apostar a una fuerza que realmente esté en condiciones de afrontar desde algún lugar que sea o como gobierno o como principal oposición, sea capaz de dar una discusión sobre ese tema, y capaz que la baña crece y el mismo gobierno cae. Eso de creer que todos los que no votaron y todos aquellos que votaron por otras fuerzas vienen automáticamente a mí. Eso no va a pasar. Hay un dato que decía Pablo recién, de Contacto en la Realidad, y de Financial Times, hoy publica justamente eso que vos decías, es decir, que te escucharon o se anticiparon, pero ellos dicen y manifiestan la preocupación por la falta de contacto con la realidad del presidente Macri, ¿no? Que es todo un tema para tenerlo en cuenta. Lo dice de Financial Times, digamos. Mira, viste que a veces los análisis, la reacción de las personas no son tan complejos, hay cuestión de escuchar y mirar, ¿no? Un presidente que cuando ningún argentino tenía datos de la realidad electoral, no sabíamos los resultados, se para y dice, hicimos una muy mala elección, váyanse a dormir. ¿Viste? No son reacciones de un presidente parado en eje, donde el tipo tendría que haber, el tipo con respeto, digamos, ¿no? Pero utilizando un lenguaje de confianza entre nosotros. El presidente lo que tendría que haber dicho, primero es darle a los argentinos cuál es publicar los datos. Los datos. Y a partir de ahí decir, bueno, pasó esto, he tenido una llamada de atención, asumo la responsabilidad de estos resultados. Entonces,
váyanse a dormir como diciendo, ya está, ¿para qué escuchar los resultados que van a venir? No, y después Lilita Carrió agrega, agosto no existe. Cuando 48 horas antes era estas elecciones, nos marcan el camino de los próximos 30 años de la Argentina. Bueno, pero esta realidad nos obliga... Ahora, eso les abre un camino importante a ustedes, digamos, como consenso federal, porque ustedes pasan a ser también una fuerza opositora a lo que es el Frente de Todos, que fue la gran ganadora, pero ustedes son una alternativa más fuerte. Mira, yo siempre dije, lo he hablado con ustedes, que esta elección era... Las elecciones te colocan en distintas situaciones, a veces formando parte de esquemas mayoritarios, tenés que a veces defender una posición de gobierno o ser una oposición. A nosotros nos encontraban en una posición de plena convicción. El que no tiene convicción no podía estar en consenso federal porque había que empezar a hacer nacer un nuevo espacio. Entonces, así quedamos poco, ¿me podrías decir? Sí, no, seamos lo que seamos. Ajá. O sea, acá no importa cuántos somos, sino a dónde vos querés ir. Porque varios se fueron a otro lado, a su casa. Y sí, obviamente, pero por eso esto había que fundarlo. O sea, nosotros estábamos fundando un espacio político nuevo en la Argentina. Se nos abre la posibilidad de poder llegar a ser la segunda fuerza, porque creo que hay un gran deterioro del gobierno, de Juntos por el Cambio, y creo que hay una gran cantidad de gente que votó a Macri y otra tanto que no la votó y que votó otras fuerzas políticas que van a empezar a visibilizar, y va a ser nuestra responsabilidad también, ¿no? Eso significa que Urtubey va a seguir recorriendo el interior del país, y lo tiene que hacer, tiene que hacerlo. Y La Baña va a tener que también... Tiene que hacerlo porque es como que la Argentina está generando esa oportunidad de consolidar un espacio responsable desde una propuesta económica, ¿no? Y creo que una de las partes fuertes que tiene este sector político, así que también la responsabilidad va a ser nuestra, y además saber de que, como decíamos nosotros, no terminó nada el domingo, o sea, por lo menos para nosotros, para el gobierno puede haber sido un golpe duro, para nosotros no terminó nada, ha comenzado una nueva etapa que nos va a permitir tener tiempo hasta octubre y profundizar más nuestro contacto con la gente en todas las provincias. Bueno, Pablo, vamos a seguir en contacto porque quedan 2 meses y de hecho va a haber un trabajo muy fuerte, no solo a nivel nacional. En Salta me parece que incluso hasta está fácil lograr el segundo puesto y poder meter un senador, ¿no? Quedaron a 2 puntitos. Hay que trabajarlo. Yo digo que a mí no me gusta mucho definirlo como fácil o no fácil, porque tenés que salir y lograr la adhesión de la gente. No fácil, posible. Es probable y posible, creo que sí, claramente tenemos que mejorar nuestro rendimiento electoral. El contexto es una elección nacional, obviamente que nosotros hemos sacado casi 19 puntos en Salta y la fórmula sacó 8, o sea que hemos duplicado ese promedio nacional. ¿Y por qué lo digo? Porque sigue siendo una elección nacional. Salta no es una isla. Exacto. Y Salta es, evidentemente, por la incidencia de Urtubey en la fórmula, el distrito que más porcentaje ha aportado. Pero nosotros queremos, por lo menos, ir por el segundo lugar aquí, que nos permita colocar un senador y mantener la banca, ¿no? Que ese es el objetivo. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes.